El aumento de la demanda de gas por las bajas temperaturas generó interrupciones de GNC en estaciones de servicio del AMBA y de la provincia de Buenos Aires. El sistema dio prioridad al abastecimiento residencial y de servicios esenciales. Vamos a analizar este tema y por eso convocamos a Pedro González, que es presidente de la Cámara de GNC. Hola Pedro, buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros aquí en Noticias a las 20:30. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, pero preocupados por el tema del suministro de GNC. ¿Cuál es el panorama hoy en las estaciones de servicio de GNC en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires? ¿Hay más cortes, menos o se va a normalizar la situación? En realidad, en la zona metropolitana, en Capital y Gran Buenos Aires, no hay problema. O sea, todas las distribuidoras Metrogas, Naturgy, que son las que tienen la zona metropolitana, y Camusi Gas Pampeana, la del sur, han pedido corte para el servicio interrumpible, tanto de industria como de GNC. En el caso de Capital y Gran Buenos Aires no se nota porque el 98% de las estaciones tienen servicio firme. Ajá. Entonces, uno no nota que haya inconvenientes en todo lo que es Capital y Gran Buenos Aires. El problema sucede en algunas localidades, la más emblemática obviamente es La Plata, que siempre que pasan estas cosas todos los años colapsa, porque por un problema contractual de decisión de los estacioneros de La Plata, que han decidido contratar servicio interrumpible en el 90% de las estaciones. Y por eso es el lugar que siempre estalla cuando hay corte de interrumpible como es el que está sucediendo ahora. Y queda prácticamente desabastecida La Plata. Y es donde están los problemas más serios. ¿Qué impacto? Pero por eso les digo. Sí. ¿Qué impacto tiene para una estación de servicio dejar de suministrar GNC durante 24 o 48 horas? ¿Qué impacto económico? A eso me refiero. El impacto económico es muy malo, pero cuando es decisión de los empresarios, porque en este caso la gente de La Plata decidió hace años tomar estos contratos de manera interrumpible para pagar menos. Es decir, la estación de servicio se ahorra mucha plata durante todo el año porque no paga el servicio firme, pero sabe que tiene que cortar el suministro cuando hay merma de la presión de los gasoductos y las distribuidoras exigen el corte tanto a la industria como al GNC de ese servicio interrumpible. Pero para nosotros, para nuestra Cámara, por ejemplo, esto es muy negativo para el sector, es muy negativo para la publicidad, para el GNC. Nosotros siempre aconsejamos desde siempre que las estaciones tengan contrato firme, por la cantidad de metros cúbicos que consideren razonable, pero que tengan contrato firme. Entonces, esto no estaría pasando, no estaríamos teniendo prácticamente restricciones si las estaciones tuvieran esto. Y esto que me preguntan ustedes de cuánto es lo negativo con respecto a una estación cerrada, sí, por supuesto, es muy negativo porque los costos fijos siguen igual. Y nosotros el año pasado, nuestra Cámara había hecho la evaluación de cuánto ahorraba una estación de servicio, sobre todo por las de La Plata, en todo el año, cuánto era el ahorro que tenía por no pagar un servicio firme. Y calculamos la cantidad de días que se podría perder todo eso si la estación estaba cerrada. Y la cuenta nos dio 22 días. O sea que una estación de servicio 22 días no pudiendo trabajar, perdería todo lo que ganó por esa diferencia de contrato. Y ya llevamos 12, por ejemplo, en La Plata. Perdón, Pedro, discúlpeme. Yo creo que vamos a alcanzar. 12 días con el servicio interrumpido
¿Así se encuentran en este momento? Y en todo caso, ¿cuál sería el proyectado? No, a ver, yo estoy hablando de 12 días en el cúmulo total, porque al principio cuando se cortó la interrumpible fue en mayo. Sí. En mayo tuvimos un corte de interrumpible, unos días. Después se levantó. Bueno, y ahora tenemos otro. Es decir, en este momento, si hacemos el combo completo, son 12 días realmente de servicio interrumpible cortado. Vuelvo a repetir, si Camusi, la distribuidora de La Plata, no corta, lo de Buenos Aires, que Metrogas y Naturgy corten, no se nota. Nadie se entera. Por lo que les dije al principio, porque el 98% de las estaciones tienen servicio firme, entonces prácticamente no hay ni cola, ni problemas para cargar, ni nada por el estilo. Pedro, le propongo... Ahora, cuando ya... Le propongo dejar por un momento nada más la discusión que tiene que ver con las empresas, con sus asociados en otro plano, que quedó muy clara, para que le hablemos al usuario, al taxista, al que maneja un auto de aplicación, a los chicos que hacen repartos y viven de esta manera. Que ellos seguramente van a querer saber cuándo se va a normalizar el servicio. ¿Qué les dice a ellos? Bueno, y volvemos al principio. Más allá de la contratación. Claro, pero es decir, si son de Capital y Gran Buenos Aires no va a tener problema. Ni ahora ni próximamente. ¿Y en La Plata? ¿Está? Y si son de La Plata van a seguir con problemas probablemente toda esta semana. Y además va a ser un invierno muy difícil el que se va a pasar, sobre todo en La Plata. Y además ya tenemos claro que los estacioneros de La Plata no han querido, más allá de las propuestas, modificar sus contratos. Así que no hay forma de resolverlo el problema. Más allá de todo lo que reclamen, o la gente pobre, que es la que más lo sufre, porque el usuario es el que tiene que hacer colas, o no puede cargar el combustible. Y yo escuchaba muchos reportajes hoy de gente que decía que si no carga el GNC no puede trabajar, claro, porque es mucho más caro el combustible líquido. ¿Y porque a ver, es el combustible de los trabajadores, taxistas, remiseros, hoy quienes manejan coches con aplicaciones, los mismos repartidores? Ahora, ¿este problema es solo en La Plata o hay otras zonas del país también afectadas? La Plata es la peor ciudad. ¿Por qué? Porque justamente es una ciudad grande que tiene 46 estaciones de GNC y de las cuales 40 tienen contrato interrumpible. O sea, es la única que tiene esta situación. Mar del Plata sería el segundo lugar complicado, pero tiene 1/3 de las estaciones con contrato interrumpible. O sea, se le complica un poco al usuario buscar los lugares para poder cargar, pero no es La Plata. La Plata es el peor lugar. Es el que todos los años, cuando suceden estos episodios en invierno, estalla. Y es donde sufre más el usuario, porque no tiene 6 estaciones, no pueden abastecer toda La Plata. Es imposible. Entonces, realmente sí, el usuario es el que está perjudicado. Y no hay una cuestión, no tiene que ver con una cuestión de decisión política o algo que uno diga, bueno, a ver, ¿qué podemos aplicar para que esto se resuelva? Y la realidad es que esto se resuelve si mis colegas, los de las estaciones de servicio de La Plata, se tuvieran en consideración al usuario y a la gente y cambiaran esta modalidad de contratos que tienen. Muy bien, es Pedro González, el presidente de la Cámara de GNC, quien nos está dando su mirada a propósito de la situación que se vive en algunas estaciones de servicio que expenden GNC, pero que hoy están cerradas a partir de lo que implica la contratación que hacen estas empresas de acuerdo con su criterio y el suministro de gas
que es normal, según señala González aquí en esta entrevista en Noticias a las 20:30. Muy amable, Pedro. Hasta la próxima. No, por favor, gracias a ustedes. Y el presidente Javier Milei